Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ver, la verdad es que me complico, tengo que tomar asistencia de todos. Y buenas noches, Jorge. Vamos a ver, voy a ver por la cantidad, por deducción nomás, somos un poco, un poco más de 30 y estamos 26, entonces nos faltan como unas 7 u 8 personas. Y los esperaremos. Mientras los esperamos, ¿no? Como estamos la mayoría, ya comencemos la clase. Y como tengo que hacer motivado esto y no ser tan aburrido, les voy a mostrar una parte y les voy a enviar el enlace para que lo puedan ver, este documental, que es en formato película. No sé si muchos han visto, se llama Inside Job, ¿no? Yo tomo este documental realmente para varios cursos que doy. También soy docente en la universidad y también algunos diplomados de riesgos, ¿no? Y cursos cerrados de riesgos. Y en seguros me ha parecido muy apropiado mostrarles por lo siguiente. Este documental habla en formato película, como les decía, de la crisis que hemos vivido a nivel mundial el 2008, la crisis financiera, la crisis subprime o la burbuja inmobiliaria, ¿no? Entonces, muy probable que muchos lo han visto. Entonces, creo que verla una vez más, a los que nos gusta el tema financiero, no nos va a hacer sentir mal. Yo ya la he visto como 10 veces y cada vez la disfruto, o más de 10, cada vez la disfruto más, y además empiezo a entender algunas otras cosas que había descuidado, digamos, ¿no? Entonces, el objetivo de este documental, para que yo los pueda mostrar, ¿no? Es que podamos identificar, ¿no? Y relacionar, porque se van a dar cuenta cuando vean el documental. Vamos a ver una introducción para yo picarles un poquito la curiosidad a ustedes, pero en el documental van a ver que hay una empresa de seguros que quebró. Pero lo importante no es solo que quebró la empresa de seguros, ¿no? No, lo importante es ver lo que estábamos hablando. Lo vamos a enfocar en lo que estamos viendo en el día a día, en el tema del riesgo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Estamos hablando en este módulo de bases técnicas de la importancia de los riesgos, de conocer el riesgo, de identificarlo, de cuantificarlo, y algo que yo les he mencionado y lo voy a seguir indicando, ¿no? O insistiendo con que si no conocemos algo, no conocemos el riesgo, o no lo podemos cuantificar el riesgo, lo conocemos pero no lo podemos cuantificar, es mejor no coberturar ese riesgo, ¿no? Eso es un tema de prudencia, porque se nos puede venir como una ola que no la vamos a poder controlar, ¿de acuerdo? Entonces, ya esto va a formar parte del trabajo que tenemos pensado, ¿no? Para que nos podamos calificarlo, pero yo quisiera que lo vean como diversión más que tarea en sí, ¿no? Entonces, a ver, mientras creo que ya faltan 2 personas más, les voy a enviar el enlace, es gratuito, necesitan tener enlace al internet nada más, ¿no? Creo que un segundito, voy a compartir con el sonido más, estaba sin sonido, ok. Entonces, vamos a ver una introducción para picarles, como les digo, y luego entramos a clases. A ver, ok. La crisis económica global de 2008 costó sus ahorros, sus empleos y sus casas a millones de personas. Esto es lo que ocurrió. Islandia. Población 320.000 habitantes. Producto Interior Bruto 13.000 millones de dólares. Pérdidas de los bancos 100.000 millones de dólares.
Islandia es una democracia estable con un nivel de vida alto y hasta hace poco con un desempleo y una deuda nacional extremadamente bajos. Teníamos la infraestructura completa de una sociedad moderna. Energía limpia, producción de alimentos, industrias pesqueras con un sistema controlado de cuotas, Un buen sistema sanitario, buena educación, aire puro, baja criminalidad, un buen lugar para vivir en la familia. teníamos un estatus casi inmejorable. Pero en 2000, el gobierno islandés comenzó una amplia política de desregularización que tendría consecuencias desastrosas. Primero para el medio ambiente y después para la economía. Empezaron a permitir a grandes multinacionales como Alcoa construir enormes plantas de procesamiento de aluminio y explotar las fuentes de energía geotérmica e hidráulica de Islandia. Muchas de las zonas montañosas más bonitas, con los colores más espectaculares, son fuentes de geotermia y nada se consigue sin pagar un coste. Al mismo tiempo, el gobierno privatizó los 3 principales bancos de Islandia. El resultado es uno de los experimentos de desregularización financiera más puros jamás realizados. Los últimos datos indican... ¡Ya basta! ¿Cómo ha podido pasar esto? Se hicieron con las finanzas y todo se fue al garete. En 5 años, estos 3 pequeños bancos que nunca habían operado fuera de Islandia pidieron prestados 120.000 millones de dólares, 10 veces el valor de la economía islandesa. Los banqueros se hicieron con enormes fondos para ellos y sus amigos. Era una enorme burbuja. El precio de las acciones se multiplicó por 9. El precio de la vivienda se duplicó. La burbuja islandesa dio cabida a personas como John Asgeir Johansson. Pidió prestados millones a los bancos para comprar tiendas de artículos de lujo en Londres. También se compró un avión privado, un yate de 40 millones y un ático en Manhattan. Había titulares en la prensa. Este millonario ha comprado esta compañía en el Reino Unido o en Finlandia o en Francia o donde fuese. En vez de decir, este millonario ha pedido un préstamo de 1.000 millones de dólares para comprar esta compañía y se los ha prestado un banco nacional. Los bancos establecen fondos de mercado y recomiendan a los depositarios que retiren el dinero y que lo transfieran a fondos de mercado. El esquema Ponzi tenía todo lo que podía desear. Las auditoras norteamericanas como KPMG hicieron auditorías a bancos e inversoras islandesas y no encontraron nada malo. Las agencias de riesgo decían que Islandia era una buena inversión. En febrero del año 2007, la agencia de riesgos decidió elevar los bancos a la categoría más alta, AAA. Las cosas llegaron tan lejos que el gobierno viajaba con los banqueros como relaciones públicas. Cuando los bancos islandeses quebraron a finales de 2008, el desempleo se triplicó en 6 meses. Nadie salió indemne en Islandia. Mucha gente perdió sus ahorros. Sí, así fue. Los reguladores del gobierno, que deberían proteger al ciudadano islandés, no hicieron nada. Tienes a 2 abogados de la agencia yendo a un banco para hablar de algún asunto. Cuando se acercan al banco, pueden ver 19 todoterrenos aparcados a la entrada del banco. Entras y tienes a 19 abogados sentados frente a ti, ¿vale? Muy bien preparados, listos para rebatir cualquier argumento que des. Y si lo haces bien, te ofrecen un trabajo, ¿vale? 1/3 de los reguladores financieros islandeses fueron a trabajar a bancos. Pero es un problema universal. En Nueva York tenéis el mismo problema, ¿no? No me acuerdo.
¿Qué opina de los ingresos de Wall Street estos días? Excesivos. He oído que es muy difícil para el FMI criticar a los Estados Unidos. Yo no digo eso. Sentimos mucho nuestros errores en los Estados Unidos. Están sorprendidos por la cantidad de cocaína que consumen los de Wall Street. Se levantan y trabajan al día siguiente. No sabía lo que eran las permutas de incumplimiento crediticio. Estoy pasado de moda. ¿Larry Summers ha tenido remordimientos alguna vez? Yo no oigo confesiones. El gobierno simplemente firma cheques. Hay un plan A, un plan B y un plan C. ¿Apoyaría usted el control de las primas a ejecutivos? Yo no lo haría. ¿Está satisfecho con el nivel de compensación en la industria financiera? Si se lo han ganado, sí, cómo no. ¿Cree que se lo han ganado? Se lo han ganado. Ayudó a volar el mundo por los aires. ¿Puede decir eso? Han tenido enormes ganancias privadas a costa de pérdidas públicas. Cuando empiezas a pensar que puedes crear algo de la nada, es muy difícil resistirse. Me preocupa que mucha gente quiera volver a la forma antigua de operar, la forma anterior a la crisis. Recibía montones de emails de banqueros que me decían: no me cite, pero estoy muy preocupado. ¿Por qué cree que no se está llevando a cabo una investigación más sistemática? Porque se encontraría a los culpables. ¿Cree que la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia tiene un problema de conflicto de intereses? No sé qué quiere decir. Los reguladores no hicieron su trabajo. Tienen el poder para tomar las medidas que yo aplicaba cuando era fiscal general, pero no lo hicieron. El fin de semana, Lehman Brothers, uno de los bancos de inversión más importantes, se ha visto forzado a declararse en bancarrota. Otro, Merrill Lynch, se ha visto obligado a vender hoy. Los mercados financieros mundiales están hoy a la baja, siguiendo la evolución. Los más grandes de Wall Street han cotizado a la baja en los mercados financieros internacionales. Ante la actual crisis, toda la prensa francesa ha señalado... En septiembre de 2008, la bancarrota del banco de inversión Lehman Brothers y la caída de la compañía aseguradora más grande del mundo, AIG, provocó una crisis financiera global. El miedo se ha apoderado de los mercados con las bolsas asiáticas. Los mercados se desploman, la caída generalizada más grande de la historia. Los precios de las acciones siguen cayendo como consecuencia de la quiebra de Lehman Brothers. El resultado fue una recesión global que ha costado al mundo miles de millones de dólares, ha dejado 30 millones de desempleados y ha doblado la deuda nacional de los Estados Unidos.
Si nos fijamos en los costes, en la destrucción de capitales, de viviendas, la destrucción de los ingresos, del empleo, 50 millones de personas en el mundo volverán a estar por debajo de los límites de la pobreza. Es una crisis que se extiende ampliamente. Esta crisis no fue un accidente. Fue causada por una industria fuera de control. Desde los años 80, el auge del sector financiero en los Estados Unidos dio lugar a una serie de graves crisis financieras. Cada crisis causaba más daño, mientras el negocio ganaba más y más dinero. Primera parte. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Muy bien. Vamos a parar ahí. Eso es para picarles y para que ustedes vean y terminen de ver el documental. No sé qué les ha parecido hasta aquí. Teresa, ¿alguien ya lo vio antes? ¿Nadie? No, yo nunca lo he visto, muy interesante. ¿Habla de la crisis inmobiliaria de Estados Unidos después? Sí, sí, es esa crisis, pero es una crisis que es a nivel mundial, ha generado muchas pérdidas. Hoy se compara la pandemia en términos de víctimas, por si acaso. Han visto que habían más o menos 50 millones de desempleos. Esta crisis más o menos ha generado como 5 millones de muertos, ¿no? Por diferentes factores. Gente que se ha suicidado por perder dinero, todos sus ahorros, su casa. Gente que se ha enfermado con cáncer y ha fallecido, ¿no? Y un paréntesis hago. Paula, les voy a enviar yo el enlace para que puedan verlo en el internet, no te preocupes, ¿no? Bueno, cierro paréntesis ahí. Como les decía, ha generado más muertos hasta el momento que toda la pandemia del COVID, por si acaso, ¿no? Las víctimas que se han cuantificado hasta el día de hoy, producto de esa crisis, es a nivel mundial, ¿no? Es 5 millones de personas más o menos, ¿no? Gente que se ha enfermado, como les decía, de preocupación y han tenido cáncer y todo producto de esto. Véanlo en el documental, lo vamos a conversar yo creo el día viernes, ¿no? Mañana véanlo, forma parte del trabajo y voy a plantearles un par de preguntas para que el día viernes, todos los que hemos visto lo vamos a responder, ¿no? Referido con lo que estamos haciendo, viendo el tema de riesgos. Ya, yo les voy a enviar por el chat el enlace en unos minutitos, mientras avanzamos en la clase. Entonces, realmente es muy interesante, como les digo, lo bueno de esto es que no es una película con actores, nada. Como ustedes han visto, son entrevistas a los actores principales, a los protagonistas, a las autoridades, a los reguladores, a los banqueros. Han visto a Soros, ¿no? Uno de los grandes filántropos e inversionistas a nivel mundial, que está metido en todo, incluso decían que era muy amigo de Evo, y le han sacado fotos y todo lo demás. Entonces son personalidades a nivel mundial, no solamente de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Está con autoridades de Inglaterra, porque esto realmente es una crisis mundial, ¿no? Ha sido una crisis, la segunda, yo diría, a nivel mundial más fuerte después de la crisis financiera del 1930, ¿no? Que ha sido otra de las crisis que ha golpeado fuertísimo. Y algún rato lo vamos a ver si nos da el tiempo, más o menos, de cómo son los ciclos económicos, porque es bueno que ustedes lo conozcan, porque para gestionar riesgos tenemos que saber ubicarnos dónde estamos, ¿de acuerdo? Entonces les voy a enviar el enlace y forma parte del avance de la materia, así es que, pero lo vamos a ver con una buena distracción, ¿no? Muy bien, entonces ahora volveremos. Si no tienen ninguna consulta al respecto, yo les envío el enlace y avanzaremos nuestra clase programada para hoy, ¿de acuerdo? Habíamos quedado en esta parte, ¿no? De la introducción al mercado de la industria de seguros. Hemos visto los actores, ¿no? En términos de la industria, quiénes son todos los actores, ya lo tenemos claro. No he omitido a nadie, mejor dicho, a ningún actor principal o importante en esta industria. En cuanto a las modalidades del seguro, es bueno que lo tengamos, o mejor dicho, es bueno que tengamos claridad respecto a la clasificación, ¿no? Y además la clasificación está acorde con lo que está establecido en la ley de seguros,
¿no? ¿Qué modalidades de seguros tenemos? Tenemos modalidades de seguros de personas en un grupo, modalidad de lo que son seguros generales, con una modalidad, y las fianzas, ¿no? Después vamos a ver quiénes pueden prestar ciertos seguros, ¿no? Ciertos productos. No necesariamente esta clasificación todos los productos pueden hacer en una compañía. Bueno, aquí estaba viendo, perfecto, unos comentarios. Entonces, en el tipo de modalidades de seguros, en el seguro de personas, ¿de qué seguros estaríamos hablando? A ver, hay varias personas que están en compañías de seguros trabajando. ¿Qué productos ingresarían o qué tipos de productos conocen? Me dicen vida, seguros de vida, está bien, seguros de salud, accidentes personales, ¿no? Y bueno, personales, vida y salud. Entonces pueden haber muchos productos, ¿no? En el tema de seguro de personas, pero lo importante es para tener claridad de cómo clasificar o de qué estamos hablando, incluso para hacer cálculos actuariales y todo lo demás, ¿no? Es tener claro que cuando hablamos de seguro de personas, estamos coberturando a la persona, ¿no? Como dice el nombre, la vida de las personas, la salud de las personas, ¿no? Entonces, ingresaría dentro de esa modalidad todos los productos que estén orientados a esa cobertura, ¿no? En el tema de seguros generales, lo que se cubre es un patrimonio, que también se lo llama seguros patrimoniales, ¿no? Lo que se cubre es un objeto, un bien tangible, ¿no? Perfecto, Brenda, gracias. Los accidentes personales y los riesgos humanos como tal, correcto, está bien. ¿No? Entonces, hay que tener claro de que acá estamos hablando de las personas, en el de generales, de los patrimonios, ¿no? Les voy a hacer una pregunta y me gustaría que me contesten. Por ejemplo, bajo esta modalidad, ya tenemos claridad sobre respecto a los productos. Este último he visto en la publicidad, no me acuerdo qué compañía, está ofertando, ¿no? Un producto que se llama, no me acuerdo el nombre, pero cobertura a las mascotas, a los cachorros, ¿no? ¿En qué modalidad de estos dos seguros la podríamos clasificar? Desgravamen hipotecario, SOAT, sí, está bien, estos también son los patrimonios. A ver, ¿en qué seguro lo vamos a ver después hipotecario? Voy a hacer un paréntesis después ahí. ¿Cómo lo podríamos clasificar para gestionar el riesgo? ¿En generales? En generales. Seguros generales. ¿Sí? De acuerdo, de acuerdo. Yo personalmente, bueno, tendería a ser más, por tratarse de una vida, porque es un bien intangible el que estamos coberturando, ¿no? ¿A qué me refiero con el bien intangible? Porque cuando hablamos del seguro de vida, si bien estamos cubriendo a la persona como tal, pero el valor de esa persona realmente es incalculable, ¿no? Pero tenemos que ponerle un valor. Inti también comenta que sería similar al seguro del ganado, de acuerdo, ¿no? Entonces, pero hay que ver el origen de estas coberturas, ¿no? ¿Qué estamos cubriendo? Y voy a cerrar el paréntesis, simplemente se los lanzo para que vayamos pensando y vamos a tener claridad, yo creo, el siguiente viernes sobre lo que estamos hablando de estos productos, ¿de acuerdo? Incluso para el cálculo actuarial, cómo tendríamos que hacer y todo lo demás. En el tema de fianzas, ¿no? Que es otro grupo de otra cobertura de seguros, estamos hablando, básicamente aquí sí entra el término de tangibilidad o intangibilidad, ¿no? Cuando hablamos de fianzas, es como una cobertura de un servicio, ¿no? Es intangible porque no lo vemos, pero es un servicio, ¿no? Que está cubriendo diferentes objetivos, ¿no? O un contingente, si vale el término, ¿no?
un contingente es algo que puede suceder o no puede suceder, y si es que sucede, yo voy a coberturar cierta acción. Un ejemplo, por ejemplo, el tema del servicio de una fianza, una boleta de garantía, ¿no? Fianza de cumplimiento de contrato o de ejecución de obra, ¿no? O una cobertura de garantía. No, son fianzas, en el fondo, ¿no? Que también forman parte de esta modalidad de servicios que prestan las entidades de seguro en nuestro país, ¿no? Entonces, básicamente, esas son las modalidades. En este tema de la crisis financiera existe algo similar, ¿no? La compañía más grande empezó a asegurar portafolios de inversiones, ¿no? Era como una garantía a riesgos de incobrabilidad bajo ciertas condiciones, ¿no? Y ya después lo vamos a discutir, pero, o lo vamos a analizar, pero lo que quisiera que tengamos claridad es estas modalidades de seguros, ¿no? Es decir, seguros de personas, seguros generales y seguros de fianzas. Como clasificación, de ahí se van a derivar. Y esto no es una receta, ¿no? Como estábamos avanzando, no es una receta donde digamos, por ejemplo, ciertos productos que están relacionados con personas, ¿no? O con la vida de las personas, no son necesariamente coberturas como seguros de personas, ¿no? Ejemplo, el desgravamen, ¿dónde estaría? Como generales, el seguro de desgravamen que cubre el pago de un crédito ante el fallecimiento de una persona, ¿no? Es una combinación de ambas. Entonces, ¿dónde la podríamos clasificar, por ejemplo? Ya alguien me escribió, me decía en lo que son generales o en los seguros patrimoniales, ¿no? Y nosotros sí, el desgravamen es vida. Entonces, a ver, ¿cómo vamos? ¿Son personales o es un seguro general? Duales. Se está cubriendo la deuda, no la vida, de acuerdo, ¿no? Es un mix de ambas, pero vamos a analizarlo. El hecho generador del seguro de desgravamen, ¿no? Estamos cubriendo una deuda, ¿no? Ante un tercero, ante el fallecimiento de una persona, ¿no? Eso es lo que estamos cubriendo. No estamos cubriendo la vida de la persona, ¿no? Entonces, el desgravamen es general. Bajo esa característica, es un producto que está bajo la modalidad de seguros generales, ¿no? Como desgravamen. Bajo este criterio, ¿no? Lo vamos a ver también en la clasificación del APS, para que no estemos inventándonos las cosas, para ver cómo está clasificado, ¿no? Y cómo deberíamos nosotros a la hora de reportar los productos, cómo deberíamos clasificarlos, ¿de acuerdo? Pero lo importante, como les decía, para tener esta claridad sobre las diferentes modalidades que tenemos en la clasificación de los productos, hay que ver siempre el origen. El desgravamen no cubre a la vida de la persona, lo que cubre es la deuda que contrae esa persona, ¿no? Ante una entidad financiera. Porque el pago ante el fallecimiento del titular del crédito, la compañía de seguros emite un cheque, pero no la entrega a la persona o al familiar del fallecido. Lo que hace es entregar el dinero para pagar la deuda y, por tanto, entrega el dinero a la entidad financiera, ¿no? ¿Se benefician los herederos y todo lo demás? Sí, porque ya no van a pagar esa obligación, ¿no? Pero no se está cubriendo una vida per se, pero el hecho gatillador es la muerte o el fallecimiento de una persona, ¿no? A diferencia de una cobertura de un producto de seguros de vida donde el fallecimiento gatilla, ¿no? El siniestro o el evento, y el seguro lo que hace es pagar, ¿no? De acuerdo a lo que se hubiese acordado, un monto de dinero a los familiares de la persona fallecida o a los beneficiarios que ha declarado la persona que ha fallecido, ¿no? Entonces, es diferente si se dan cuenta, ¿no? Y en el tema de fianzas, les puedo dar un ejemplo, la buena ejecución de obra. Por ejemplo, una compañía de seguros puede
garantizar o dar fe de que la compañía A de construcciones va a cumplir con la construcción de la carretera X, ¿no? Y si es que no cumple esa carretera, la satisfacción, o sea, porque estamos hablando de una boleta de garantía o de un documento de fianza de buena ejecución de obra, entonces si es que la compañía no cumple con lo que a satisfacción del tomador del servicio de la constructora, ¿no? Es decir, puede ser una empresa privada o el Estado o una alcaldía, ¿no? Si la alcaldía, asumiremos que es para una alcaldía la construcción de esa carretera, si la alcaldía no está conforme o tiene diferencia o divergencias en el tema del acabado de la construcción, entonces puede ejecutar la boleta o la fianza, ¿no? Y por tanto cobrar, y la entidad de seguros lo que tiene que hacer es pagar por cuenta del tercero, de la empresa constructora, pagar la ejecución de esa boleta por el importe que se ha comprometido a pagar. Y no hay mucha discusión ahí, se tiene que pagar, si es que se la protesta, ¿no? Entonces, ahí lo que está haciendo la entidad aseguradora es tomar el riesgo por cuenta de un tercero, igual, ¿no? Ante ese incumplimiento. Pueden haber diferentes modalidades de este producto, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. Jaime consulta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una boleta de garantía y una póliza de caución, ¿no? A ver, la diferencia es en que una boleta de garantía, son diferencias legales más que conceptuales, lo voy a poner así, porque el objeto sigue siendo lo mismo, ¿no? Una boleta de garantía, por ejemplo, tiene una ejecución inmediata, ¿no? En nuestro país se ha tomado esa característica, si vale el término, legal, ¿no? Y es más, se lo ha reglamentado, se lo ha puesto en toda la normativa legal de Bolivia y en el tema financiero sobre todo, ¿no? Para que una boleta de garantía o una boleta de buena ejecución de obra que se llama, tiene que ser a primer requerimiento. ¿Eso qué quiere decir? Y acá tengo que hacer un poco de historia, si vale el término, ¿no? Antes solamente habían boletas de garantía y no se tenía que poner la denominación de primer requerimiento, por ejemplo, que ahora sí se obliga a que registren eso. Lo que pasaba es que antes, cómo se ejecutaban las boletas, ¿no? Por decirles, vamos a continuar con el ejemplo de la construcción de esta carretera ante la alcaldía, ¿no? La compañía A solicita a la compañía de seguros, lo llamaríamos así, a la compañía de seguros, una boleta de garantía de buena ejecución de obras. Entonces, el documento en sí, como boleta, cuando uno lo protesta, ¿no? Porque tiene términos de vencimiento, porque si no se protesta en el periodo de vigencia, porque tiene un periodo de vida, digamos, esa boleta de garantía. Si no se ejecuta en ese periodo, ¿no? Ya no se puede ejecutar legalmente, aunque la empresa hubiese incumplido con su trabajo, la empresa constructora, y quisiera ejecutar la boleta, la alcaldía, no lo va a poder hacer porque ya terminó su ciclo de vida, o su vida útil de la boleta. Entonces, para evitar eso, la alcaldía lo que tiene que hacer es solicitar a la empresa de seguros, ¿no? Que en este caso está emitiendo la boleta de garantía, ¿no? Solicitar a que se vaya renovando, ¿no? Periódicamente. Entonces, eso ya es un tema de calce de la vigencia de la boleta. Pero asumiendo que todo está bien, ¿no? Si, digamos, la alcaldía decide, antes así sucedía, ¿no? Decide la alcaldía, está inconforme con el asfalto, deberían haber un asfalto de 15 centímetros de altura por el asfalto y la compañía solo puso 12 centímetros y no los 15, por esa diferencia de 3 centímetros, que en kilómetros de kilómetros es bastante dinero, ¿no? Lo que tendría que hacer la alcaldía es protestar la boleta, ejecutar la boleta y resarcirse los daños, ¿no? Hasta el monto que la boleta estaba calculada, porque no es un porcentaje del total de la obra, ¿no? De acuerdo a lo que se acorde. Entonces, eso es lo que hacía. ¿Y qué hacía la entidad, no? El seguro de cesantía, ¿en qué modalidad de seguro correspondería? Enseguida lo vamos a ver, Antonio, ¿no?
volviendo al ejemplo de la boleta, entonces, ¿qué hacía la compañía de la alcaldía? Ejecutaba la boleta, la entidad, en este caso la entidad aseguradora, lo que hacía era recibir, pero antes de pagar le consultaba a la empresa constructora y le decía, constructora A, tengo este reclamo del banco, voy a proceder con el pago de la boleta, ¿no? Y la compañía A, lógicamente, decía, no puede ejecutar porque no es por la totalidad, digamos, solamente la diferencia son 2 centímetros y además no es en toda la carretera, solo es en 2 kilómetros y no en los 100 que hemos construido, el resto tiene 15 centímetros de altura. Y empezaba a haber una divergencia de criterios y se estancaba, digamos, la ejecución de la boleta, ¿no? Entonces, como se estancaba, al final se llegaba a una instancia judicial y el juez tenía que decidir y al final no surgía el efecto que se esperaba de la boleta de garantía, ¿no? Porque se suponía que a la protesta se debería pagar. Según el Código de Comercio, incluso establecen periodos de día específicos. Acá nos van a ayudar los abogados, más o menos, de ver cuál es el periodo de ejecución de este tipo de documentos, ¿no? Incluso es inmediato. Pero sucedía eso. Entonces ha llegado un momento en que este instrumento, si vale, financiero, no cumplía a cabalidad lo que esperaban ambas partes, ¿no? En algunos casos beneficiaba a la constructora porque se veía afectada la alcaldía, ¿no? O en otros casos era al revés. La alcaldía veía algún incumplimiento que no era tan relevante y afectaba a la constructora. Entonces, era de ambas partes. Entonces, lo que ha hecho la autoridad en principio de la ASFI hoy, ¿no? O antes la Superintendencia de Bancos, yo me acuerdo de esto más o menos por el 2008, 2009, ¿no? Se modificó para que todo lo que son estos contingentes, ¿no? Sobre todo las boletas de garantía, incluyan el término de a primer requerimiento. ¿Eso qué significaba? Ya no había la consulta a la constructora, ¿no? Venía a la alcaldía, decía, quiero protestar esta boleta y necesito que la ejecuten hoy mismo. Entonces, la compañía de seguros lo que tenía que hacer es ejecutarla. O sea, si había que pagar 1 millón de bolivianos o dólares, tenía que pagar ese día o al día siguiente, ¿no? Y pagarla a la empresa, sin consultarla a la compañía constructora si tenía razón o no tenía razón la alcaldía, ¿no? Entonces, ahí, esa es la diferencia, digamos, de este documento a hoy día, ¿no? Ahora, con la pregunta que me hacían, ¿qué diferencia tiene este documento respecto a lo que son las boletas, las pólizas de caución? ¿No? Una póliza es un contrato, entonces la ejecución de un contrato tiene un procedimiento, ¿no? Que puede estar sujeto a ese procedimiento, a consultas, averiguaciones, a presentación de cierta documentación, ¿no? Informes, dependiendo, por ejemplo, si es la caución contra empleados por un fraude interno, entonces seguramente se expedirá un informe de auditoría interna. Si ha habido fraude con dolo económico, seguramente para ejecutar la póliza, la compañía de seguros pedirá al afectado la demanda ante las instancias judiciales o policiales o a la instancia correspondiente, ¿no? Entonces, tiene que cumplir una suerte de requisitos para que recién se proceda con el pago de esa cobertura, ¿no? A diferencia de una boleta de garantía que es una ejecución inmediata. Esa es la diferencia. No sé si con esto quedó claro, con esta explicación a la persona que me consultó. A ver, voy a ver quién fue. ¿Podría comentar un poco más de eso de fianzas? Sí, claro que sí. Bueno, básicamente, entre boletas de garantía y fianzas, se puede también ejecutar para entidades públicas bastante rápido, no necesitan presentar documentación en tema de pólizas. La diferencia, he trabajado en ambas partes, emitiendo fianzas y emitiendo boletas de garantía, y
una gran diferencia es la contragarantía, ¿no? En los bancos te piden por reglamento de la ASFI que tengas no me acuerdo, un 70, un 80% de garantía para emitir la boleta. En cambio, en fianzas no está regulado, puede, dependiendo más que todo de experiencia, otro tipo de argumentos, digamos, cualitativos, para que una aseguradora dé una fianza, no te pide tanto una garantía. Entonces, hay veces también de que en el mercado, digamos, en un DBC te piden, sí, una boleta, y los bancos utilizan, hay un término que se llama contrafianza, que los bancos utilizan como una garantía al 100% una póliza. Entonces se emite una póliza, digamos, de correcta inversión de anticipo, se la lleva al banco, se vuelve contrafianza y el banco emite una boleta por la correcta inversión de anticipo. Entonces, se puede utilizar ambos para un X proyecto, digamos, y también son de ejecución, de a primer requerimiento, digamos. De ejecución inmediata. Está bien. Lo que hablas de contrafianza son las boletas contragarantizadas, ese es el término. No, es una boleta que está contragarantizada por un tercero que se supone que es mucho más sólido y que da mucha confianza, ¿no? Pero está bien. Lo único que diverjo, querido Álvaro, es que la banca también, la banca dependerá de su política si te exige o no te exige garantía real o cierta garantía para emitirte una póliza, ¿no? La mayoría de los bancos ahora sí tienen establecido eso, pero tiene una causa, por si acaso les comento, ¿no? Y esto no es hablar mal del Estado, ni de los partidos, ni de la política. O sea, yo quiero que este comentario que les doy es estrictamente técnico y lo pondremos dentro del marco académico, ¿no? Lo que ha pasado hace buenos años con el anterior gobierno es que muchas boletas han sido ejecutadas en la banca. Y eran boletas porque eran a primer requerimiento, ¿no? Y tenían que ser pagadas, entonces, o si no, el banco sufría procesos, ¿no? Y era afectado, y bueno, y una serie de cosas. Entonces, muchas carreteras de Bolivia, ¿no? Les comento eso, y han sido financiadas por la banca, ¿no? Porque las han protestado, el Estado las protestó con o sin razón, ha hecho uso arbitrario, porque eso yo lo conozco en algunos casos de manera muy cercana, y el banco tuvo que pagar, y el problema se lo trasladó a que el banco lo cobre a la empresa constructora, ¿no? Y al final terminó financiando la banca esa obra, ¿no? Algo similar estuvo sucediendo en seguros, por si acaso, ¿no? Porque como la banca cerró las puertas a este tipo de boletas, ¿no? Más o menos hace 4 o 5 años atrás, ¿no? Porque no era negocio para ningún banco, obviamente. Yo que trabajo, digamos, ahora en una entidad financiera, me piden boleta, y si me van a ejecutar una boleta sin ninguna razón justificada, y tengo que pagarla, entonces, no, prefiero no asumir ese riesgo, no me meto, ¿no? Y si me meto, le voy a pedir una garantía, por si acaso, real, ¿no? Porque de ahí voy a recuperar por lo menos algo de lo que estoy pagando por ese reclamo. Y eso es lo que ha sucedido. Entonces se cerraron las puertas de los bancos, no emitieron muchos instrumentos de cobertura, y por ende las constructoras acudieron a las compañías de seguros. Y lo vamos a ver en estadísticas, ¿no? Cómo ha crecido el volumen de la generación de primas por el tema de las fianzas en ese periodo y en este último, ¿no? Y las compañías de seguro igual han llegado al mismo problema que la banca, ¿no? De hace muchos años. Entonces, incluso en una de las reuniones que yo participé cuando estaba en la industria, a nivel de asociación, se comentó este tema y realmente estaba muy complicado, ¿no? Y se estaba solicitando algunos ajustes a la normativa y a la reglamentación a través de la APS. No sé cómo habrá prosperado o cómo estará, ¿no? Pero eso es lo que ha sucedido y ese es el contexto, digamos,
dimensionarlo, ¿no? Como pasa en todo, le damos a veces mal uso a estas herramientas y las distorsionamos. Empezamos a pedir garantías y ese tipo de cosas. Pero la realidad es que hoy en día, las compañías de seguro en el tema de requisitos son más flexibles en otorgar este servicio que la banca. La banca es más estricta, pide más garantías, qué sé yo, y no la da cualquier persona, ¿no? Entonces, en ambas situaciones, el análisis debería ser el que indicaba Álvaro. Tenemos que conocerlo al cliente, porque eso es conocer el riesgo, lo que les decía en la primera clase, ¿no? Estamos en la época anterior, al inicio de la banca, como yo les decía, donde la decisión de dar un crédito no había un mal banco, sino había un mal abogado, ¿no? Donde se tomaba la decisión en función a la garantía. Te doy préstamo porque tienes buena garantía. No tienes garantía, no te doy préstamo. Hoy día eso se cambió, estamos en otra línea de que es capacidad de pago, y en el tema de seguros y en el tema de fianzas también debería ser exactamente lo mismo en ambos lados, pero se ha distorsionado nuevamente el mercado, ¿no? Pero nosotros, desde el punto de vista académico, técnico y conceptual, tenemos que tener claro que es así, ¿no? O sea, la fianza, una póliza, como póliza estoy hablando, como instrumento legal, ¿no? Como documento legal es un contrato que para su ejecución tiene que cumplir ciertos procedimientos y condiciones. Una boleta de garantía, para su ejecución lo único que se tiene que hacer es protestarla y tiene un periodo de días de pago. No se tiene que presentar más que la boleta y el reclamo, ¿no? Entonces, esas son las diferencias en estos instrumentos, por si acaso. Una póliza de fianza, ¿no? No es lo mismo que una garantía como valor, ¿no? Y hay que tener cuidado. Puede ser que la póliza se pueda acercar en términos de procedimiento a una boleta de garantía, pero tienen diferentes conceptos desde el punto de vista legal, ¿no? Eso también hay que tenerlo claro. Fabiana consulta qué factores de riesgo deben ser tomados en cuenta por parte de la aseguradora para tomar la decisión de emitir una póliza de fianza. Bueno, lo principal, como estaba indicando hace unos minutos, es conocer al cliente, conocer a quien estamos garantizando, conocer el riesgo que estamos asumiendo por ese tercero, es decir, al tercero lo tenemos que conocer. Es como que ustedes, viene alguna persona, algún familiar de ustedes y les dicen, ¿me puedes garantizar para este crédito, ser mi garante? Entonces ustedes, para tomar la decisión de decirle un sí o un no, será en función a lo que lo conocen. Si lo conocen muy bien, por ejemplo, y confían en su hermano, lo garantizarán. Pero si viene el vecino de la cuadra que solamente le saludan y nada más y les viene a pedir que le garanticen en un crédito, estoy seguro que no lo van a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo conocen. Entonces, ¿qué criterios se tienen que tomar? Es conocer al cliente. Dentro de ese marco del conocimiento, como en la banca no es conocer, o en seguros al cliente no lo tienes que conocer desde este plano familiar, sino desde un plano financiero, entonces tus criterios de conocimiento estarán basados en lo que es su solvencia patrimonial. Por ejemplo, le pedirás un estado financiero, un balance si es una empresa. Si es una persona natural, le pedirás una declaración patrimonial para ver cuánto es lo que tiene en términos de solvencia patrimonial. Le pedirás qué actividad tiene, conocer qué actividad tiene en la empresa, qué vende, estado de resultados, cuánto vende al año y qué sé yo. Si es una persona, igual, es decir, si es asalariado, hasta cuántos son sus ingresos. Si es una persona que tiene una actividad independiente, los datos por ahí tiene NIT, no tiene NIT. O sea, cada entidad tiene su metodología de evaluación, pero que tiene estos pilares, si vale el término, ¿no? Es decir, conocer al cliente desde el punto de vista de la solvencia, a través de un balance, desde el punto de vista de la generación de ingresos o de utilidades, para ver si puede hacer frente a obligaciones que está contrayendo en función a sus ingresos o al estado de resultados. Principalmente esos son los dos criterios, y si todavía están disconformes, le podrán pedir una garantía adicional, ¿no? O algo así. Yo me acuerdo que cuando estaba bueno, yo ando metido en varias cosas, incluso ahora soy miembro del comité
de riesgo de Credifondo, ¿no? Uno de los fondos de inversiones del Banco de Crédito, del BCP. Antes estuve en sacando un fondo de inversión cerrado, ¿no? Y me acuerdo que ahí nos pidieron, en el fondo de inversión cerrado nos pidieron, porque estábamos tramitando la autorización ante el ASFI, ¿no? Nos pidieron esta boleta de caución, ¿no? Para todo la SAFI, y para contratar, bueno, como les decía, por el tamaño y por el monto que queríamos, eran como $900,000 más o menos, el importe de la fianza que necesitábamos, o la boleta de garantía. Optamos por una compañía de seguros, ¿no? Justamente por esa flexibilidad. Y algo que fue muy importante ahí fue, ya no nos hicieron el análisis, Álvaro ahí indicaba, ¿no? Decía, uno de nuestros principales accionistas, ¿no? de la empresa de la SAFI, en realidad el principal dueño, ¿no? Era miembro de un grupo, de uno de los bancos que tenemos acá en Santa Cruz, ¿no? Era también dueño principal accionista del banco, entonces formaba parte de un grupo financiero en Santa Cruz, y lo conocen a él como persona. Entonces les dijimos, cuando vinieron a hablar con nosotros, les dijimos, ¿quiénes son los accionistas? Son tales, 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 y, entonces no una entidad ya nos había pedido que podamos dar una garantía de un inmueble, ¿no? Para que nos den, estoy hablando de empresas de seguros, ¿no? Y esta otra que ya tenía relaciones comerciales con esta entidad financiera y con los accionistas, nos dijo, bueno, si son ellos, nada más que su declaración patrimonial como persona, y no les pedimos nada, ninguna garantía, nada, y este es el costo, y les emitimos la boleta. No, entonces, lo que quiero contarles con esto es que varían los criterios en función al conocimiento del riesgo. Nuevamente vamos a tomar aquí, vamos a volver a lo que es el riesgo, ¿no? Entonces, mientras ustedes conocen más, están minimizando ese riesgo. Si no lo conocen y dudan, van a tener que tomar acciones mitigadoras del riesgo, ¿no? Por ejemplo, esta otra compañía que nos pedía garantías, no conocía mucho, o sea, conocía la empresa, visto que tenía buen potencial, todo, pero tenía sus dudas, percibía mayor riesgo, entonces nos dijo, necesito una garantía por si acaso, ¿no? Por este importe. Entonces, esa es la lógica. No sé si con esto tenemos ahora, siempre hemos hablado de casos reales, pero volviendo a la clasificación, creo que tendríamos claridad sobre los tipos de las modalidades de seguro en nuestro país. ¿Estamos? Para pasar a la siguiente transparencia. ¿Alguien quería comentar algo? Ok. Avancemos. Ya entrando al mercado de seguros, lo que tenemos que tener, y esto, ustedes tienen la presentación, alguna de estas definiciones voy a preguntarles, ¿no? En la pruebita que hemos armado, un cuestionario básico, ¿no? No va a ser todo, una o dos entrarán, que en mi opinión sí o sí deberíamos conocer todos, ¿no? Sin necesidad de leer el concepto. Por ejemplo, estos son definiciones ya de la ley de seguros, ¿no? Para no estar trayendo conceptos de otros países, ni estándares, nada, es lo que está en nuestro país. ¿Qué es la póliza de seguros? Todos conocemos, pero lo leeremos. Acá dice, es un documento que instrumenta el contrato de seguro, en el que se establecen las normas que de manera general y particular regulan las relaciones contractuales entre el asegurado y el asegurador de acuerdo a lo determinado en el Código de Comercio, ¿no? Entonces, no hay dónde perderse cuando hablamos de una póliza de seguro, como les indicaba, ¿no? Quizás hay algunas nebulosas en términos de errores que puede haber en el contrato que no ha contemplado. Si no está ahí, entonces hay que acudir al Código de Comercio, qué dice o qué lineamiento establece con relación a cierto criterio que probablemente no está en nuestra póliza, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Luego, los agentes de seguro son las personas, ¿no? Naturales, que están vinculadas a una entidad aseguradora, ¿no? Más no son parte
de la planilla, ¿no? Pero están vinculadas a la compañía mediante un contrato que se dedica a la intermediación y a la gestión comercial de contratos de seguros. El capital de riesgo. Esto es muy importante y voy a hacer una analogía luego, ¿no? Es decir, el capital de riesgo es la suma de los montos asegurados directamente en vida más los montos de reaseguros aceptados por este mismo concepto, menos las reservas matemáticas respectivas. Cuando se lo lee a primera pasada, si va del término, como que hay muchas dudas, ¿no? Estamos hablando de lo siguiente, o sea, nos habla de que es la suma de los montos asegurados directamente en vida, es decir, el capital de riesgo es el monto o el importe de la cobertura que estamos asumiendo. Voy a hacer de cuenta que es un seguro de vida, ¿no? En un seguro de vida, ante el fallecimiento, yo voy a cubrir $25,000, por decirles, ¿no? Por cualquier causa, sin exclusiones, nada, no vamos a entrar a ese tema. Entonces, esa suma del monto asegurado directamente son $25,000, pero ¿qué hay que considerar a esos $25,000? Yo, si fallece, le tengo que pagar $25,000, pero tenemos que considerar los montos de reaseguros aceptados por este mismo concepto, menos las reservas matemáticas respectivas. Entonces, aquí hay que diferenciar, ¿no? Lo que les estaba comentando. A ver, Nino habla, consulta. Nino, ¿cómo estás, Nino? Yo lo conozco a Nino. De todas las coberturas, no sé si quieres complementar algo, enseguida te doy la palabra. Pero lo que quería acá indicar es que hay que considerar para saber cuánto es el capital de riesgo, ¿no? Ya hemos hablado del monto, de la cobertura, el monto del reaseguro aceptado, es decir, yo no voy a asumir los $25,000 totalmente, voy a reasegurar una parte, por decirles, ¿no? Voy a asumir el 50% se lo cedo al reaseguro, entonces, y por este producto, y menos la reserva matemática que tengo. Entonces, voy a hacer el ejemplo, tengo $25,000 asegurados ante el fallecimiento, estoy cediendo al reaseguro el 50%, entonces son $12,500 que yo de manera directa estoy asumiendo por ese riesgo, ¿no? Por esa cobertura, pero mi capital de riesgo es ese, y de los $12,500, además yo tengo por normativa, o sea, la constitución de una reserva matemática en función a la probabilidad de ocurrencia de este siniestro, les voy a poner como número nada más, $1,000 tengo de reserva. Entonces, mi capital en riesgo, por la cobertura de $25,000 que estoy ofreciendo, mi capital de riesgo serán $12,500 menos mi reserva, menos $1,000 entonces $11,500 sería mi capital de riesgo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Nino, ¿quieres complementar algo en este? Buenas noches, hola Franz, me llamo Nino Suárez, trabajo en Seguros Provida. Mi consulta era, Franz, la siguiente: el capital de riesgo es la suma de los capitales de todas las coberturas, porque para el ejemplo del seguro de vida, por lo general el seguro de vida viene acompañado de algunas coberturas adicionales, como invalidez o como sepelio. Entonces suma esos capitales asegurados, porque para el reaseguro nosotros evidentemente hacemos el traspaso del riesgo en los porcentajes que corresponda, pero por cobertura también, ¿no es cierto? Entonces mi consulta es esa: ¿el capital de riesgo influye en todas las coberturas o solamente en la cobertura principal? No, mucho va a depender de cómo estés considerando. Por ejemplo, si con el reaseguro hemos tomado la cobertura solamente de vida, sin los accesorios, lo pondré así, los otros, ¿no? Es decir, el sepelio y otros, sin esos accesorios, y no vas a transferir, porque al reasegurador tú le has reasegurado solamente la cobertura de vida, sin estos accesorios. Entonces, tu capital de riesgo en caso de siniestro se va a incrementar, ¿verdad? Porque vas a tener que pagar este importe más. Entonces, tu capital de riesgo ya no será 11,500, será 11,500 más el accesorio, si es que no forma parte del reaseguro,
¿no? Ese accesorio. Va a depender mucho de eso. Ya, y otra consultita más, Franz. El tema de los riesgos en curso, que es lo que se hace esa reserva matemática que dices, está contemplada también las coberturas principal y complementarias, ¿no es cierto? ¿A qué te refieres con el principal? La principal es el seguro, la cobertura por muerte, digamos, en el seguro de vida. Y la complementaria estamos hablando de el sepelio y las otras cositas, ¿no ven? Exactamente, sí, exactamente. O sea, lo que pasa es que cuando se hace la reserva matemática para los riesgos en curso... Por todo eso. Porque ya, de acuerdo. ese es tu producto. Esa reserva es ante el regulador, ¿no? Y ese es tu capital en riesgo que tú estás poniendo y tienes que tener la suficiente solvencia para cubrir este producto, pues con esos accesorios que estás ofreciendo. Ya. Muchas gracias, Franz. Se debería considerar. Excepto en el tema, hay que tener mucho cuidado cuando es el tema de, lo pondremos así como un accesorio, el tema cuando hablamos de seguros de vida, bueno, hay una prima de $25,000, pero si mueres, además, en un accidente, tienes un plus más, digamos, de cobertura, ¿no? En esos casos, no sé decirte exactamente cómo, pero no debería entrar en todos los casos, porque justamente ese plus, la probabilidad de que ocurra ese plus, no está dentro del estándar, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado ahí, ya lo vamos a ver más adelante, pero conceptualmente, o sea, ya después vamos a ver, gracias por la complementación, Nino, pero para todo el curso, conceptualmente, lo que quisiera que quede claro es que el capital de riesgo no son los $25,000 que estoy ofreciendo de cobertura, sino el capital de riesgo va a ser, ¿no?, lo que estoy cediendo, la parte que estoy compartiendo, digamos, el riesgo con los reaseguradores y el colchoncito que tengo para cubrir. Y es lógico, ¿no? Es decir, si voy a ofrecer 25,000, he cedido ya una parte del riesgo a la compañía reaseguradora, la mitad. Entonces, si en caso de siniestro, yo no voy a asumir todo el riesgo. La compañía reaseguradora me va a transferir la mitad para pagar los 25,000. Entonces, yo estoy poniendo en riesgo de mi capital $12,500 de 25 que estoy cubriendo. Eso tiene que quedar claro. Pero si además yo tengo un colchoncito ya constituido de reserva para hacer frente a esa posible eventualidad o ese posible siniestro, entonces tengo que deducir esa reservita más. Entonces, hoy día lo que tengo, si ya tengo $1,000 constituido como reserva matemática, como colchoncito, entonces de los 25,000, el capital que está en riesgo para mi entidad es en el neto $11,500. Eso tiene que quedar claro. Ya después vamos a ver en los complementarios que estaba mencionando Nino. ¿De acuerdo? Bueno, si está claro, es así esto, ¿no? A eso se refiere el capital de riesgo. Por eso es importante tener claridad. Luego tenemos que ver el tema del factor de cálculo, ¿no? ¿Qué es el factor de cálculo? El factor de cálculo es un numerito, ¿no? Es un índice numérico proveniente de una estimación del nivel de riesgo de las entidades aseguradoras que limita dicho nivel de riesgo a efectos de los incrementos patrimoniales. Lo vamos a ver ya con números, pero este índice es una estimación del nivel de riesgo. Lo que hemos dicho, si recordamos antes, que hemos dicho que cómo hemos asociado los niveles de riesgo en términos de qué hemos asociado en términos de probabilidades de ocurrencia, ¿verdad? Ese factor de cálculo es al que se refiere en esta estimación del nivel de riesgo que cada entidad aseguradora tiene en función a su experiencia, en función a las tablas que utiliza, ¿no? Y que además este cálculo que se hace limita el nivel de riesgo a efectos de incrementos patrimoniales. Es decir, si yo no puedo tener un patrimonio, como les dijera, si yo espero que voy a hacer el ejemplo del parapente que estábamos viendo en la primera clase, ¿no? La práctica del parapente, creo que estaba acá. Esto creo que es el parapente, ¿no?
para hablar de ese término. Entonces, mi cálculo estadístico me dice que cada 560 personas, ¿no?, en esta práctica de deporte, y estoy ofreciendo ese seguro, uno va a caer, sí o sí, estoy seguro de que uno se va a accidentar, entonces voy a tener que cubrir un incidente cada 560 personas, ¿no?, para este producto. Entonces, este indicador 1 sobre 560 me va a dar un número 0.000 y pico. Esa es mi probabilidad de que va a ocurrir un siniestro en este producto que estoy ofreciendo. Ese es el factor de cálculo de riesgo, ¿no?, que yo estoy tomando como entidad de seguros. Otra entidad puede tener otro, esto no es para todas, ¿no?, pero yo estoy tomando, digamos, con el ejemplo, me baso en esta tabla y agarro este 1 sobre 560. Entonces, este factor de cálculo, a este índice numérico, se refiere a esa estimación, ¿no?, del nivel de riesgo. Pero para ese 1, yo no puedo poner todo mi patrimonio para respaldar. Eso es lo que dice la otra parte de esta definición. No puedo tomar todo el patrimonio que tengo para respaldar solo ese único riesgo. Entonces, me va a exigir la normativa un patrimonio, un límite de patrimonio para ese nivel de riesgo que estoy asumiendo. No sé si me dejo entender. ¿Eso qué quiere decir? Si voy a asumir un nivel de riesgo de ese 1 entre 560, bueno, saldrá de acuerdo a eso un tamaño de patrimonio que debería tener. Pero si yo voy a asumir 1 millón de pólizas por ese producto, ¿no?, por decirles en cantidad, ¿sí? Inti, enseguida te lo comento estos. Si voy a tomar 1 millón de pólizas vendidas para ese producto, no solo 560, 1 millón, entonces la probabilidad de que sucedan siniestros no será ese 0.001 que estoy manejando, multiplicado por 1 millón, me va a dar cierta cantidad de siniestros que espero que va a suceder sí o sí en un periodo de 1 año. Entonces, para hacer frente a esa obligación, lógicamente tengo que tener un tamaño de patrimonio también grande o mayor, ¿no? Y eso es lo que se llama la espalda, que tengo que tener en términos patrimoniales para hacer frente a ese riesgo. Inti comentaba si esto es igual que el CAP, es exactamente igual, ¿no?, pero en términos de factor de cálculo, que me va a decir cuánto por cada producto que yo estoy ofreciendo, mi patrimonio es suficiente o es insuficiente, ¿no? Eso es lo que nos va a medir esto. Para eso es esta definición. Y el que va a ratificar eso es el margen de solvencia. Aquí sí, esto es como el CAP, Inti, ¿no? Es decir, el margen de solvencia es el patrimonio de la entidad aseguradora calculado para los seguros de largo plazo en relación a la reserva matemática y capitales en riesgo, y para los seguros de corto plazo en relación al volumen anual de primas o de cobertura de siniestros. Eso lo vamos a ver también con ejemplos y con números la siguiente semana, ¿no? Pero vamos a volver a esta definición, pero en el fondo nos está diciendo hay que entender el espíritu de estas definiciones. Con el factor de cálculo yo estoy indicando cuánto es lo que voy a más o menos tener de riesgo, ¿no? Porque no es algo desconocido, me estoy limitando. Y el margen de solvencia me va a decir en números si mi patrimonio es suficiente. ¿Diferenciando qué? Diferenciando si tengo seguros de largo plazo, además de seguros de corto plazo. Y el volumen de cada uno de estos, ¿no? Es decir, eso es lo que me va a decir, como en la banca se pide el CAP, el coeficiente de adecuación patrimonial. En la banca lo que se habla es el CAP, es el patrimonio que tiene la entidad financiera para hacer frente a las obligaciones, ¿no? Y la principal obligación que tiene un banco es la devolución de los depósitos del público, principalmente, porque esa es su fuente de generadora de ingresos. Entonces, por cada ahorro que yo, cada $100 o cada dólar de ahorro que yo capto, tengo que aportar de mi dinero más o menos $1 cada 100 o 1 centavo cada $10, ¿no? Es más o menos el 10%. Estoy haciendo números lineales porque hay que ver otros factores, pero para ejemplificar es así, ¿no? En la banca se mide esto y acá al revés. Por cada seguro que tengo que asumir en términos de riesgo, tengo que ver si mi patrimonio cuánto es mi patrimonio.
pero está en función a la probabilidad, a diferencia de la banca, no es cada 10, ¿no? Porque es un cap que ya se tiene. Acá tenemos un margen de solvencia que está regulado. Siempre tiene que ser mayor a 1, ¿no? Jaime pregunta, ¿una aseguradora tiene entonces una canasta de riesgos y el factor de cálculo es una media? No es una media, es un factor que sale del cálculo, por eso se habla del factor de cálculo, no es una media. En la canasta de riesgos que tiene te va a salir un número, y esa es la reserva y el patrimonio que tienes que tener, ¿no? El patrimonio que tiene que respaldar hasta, digamos, de riesgos que estás asumiendo en una compañía de seguros. Lo vamos a ver, pero no hay promedio acá en el patrimonio, ¿ya? Luego, eso es importante. Les estoy pasando acá solamente las definiciones importantes para el tema de lo que es la reserva, las bases técnicas, que es la idea de este módulo. En lo que es reaseguro, ¿no? En lo que es reaseguro, como dice el nombre, es un instrumento técnico financiero del que se vale una entidad aseguradora para diversificar los riesgos de su cartera de bienes asegurados mediante la cesión de parte o la totalidad de ellos a otra u otras entidades aseguradoras o reaseguradoras a través de un contrato regulado por el artículo 1015 y 1016 del Código de Comercio. Aquí voy a recordar lo que hemos hablado del PUMA, ¿no? La compañía que aseguró no sacó de su bolsillo toda la prima que se pagó, toda la cobertura del seguro que se pagó por los 13 millones que fueron pagados por los daños realizados al Puma Qatari. Eso ha salido del bolsillo de las compañías reaseguradoras, porque ha diversificado. ¿Con quién? Con un reasegurador, ¿no? Y este reaseguro se refiere a eso, ¿no? A la diversificación del riesgo. En realidad, más que diversificación, ha compartido el riesgo y además no se ha quedado con todo el riesgo, ¿no? Quizás por ahí no ha concentrado el riesgo, ha diversificado. Pero esto también es porque la norma de por sí ya le obliga, ¿no? Desde cierto monto le obliga a diversificar o a ceder su riesgo, ¿no? Parte de su riesgo. Carlos Iván consulta, cuando hay un siniestro independiente del producto, puede ser general, finanzas, salud, siempre el asegurador paga cierto monto. ¿Eso de qué depende el monto que paga la reaseguradora? Muy buena pregunta. Más adelante vamos a ver las modalidades de contrato que se tienen para optar por un seguro, ¿no? Pero básicamente son, yo diría 3, ¿no? Un poco para hablar de manera rápida, hay una modalidad en la que yo cedo una cuota parte, ¿no? Es decir, la cuota parte puede ser un 20%, un 30%, eso ya estará en función a mi apetito de riesgo, a mi solvencia patrimonial, ¿no? Para que si tengo buena espalda, quizás pueda asumir un poquito más de la mitad del riesgo. Si no tengo buena espalda, como yo lo he vivido en algunos momentos en la empresa que gestionaba, no podía retener mucho el producto como tal y tenía que ceder, ¿no? Y variará el porcentaje en función a varios criterios, ¿no? Pero ese es el contrato de cuota parte, cedes un porcentaje, ¿no? Y la otra modalidad es creo que no me acuerdo el nombre, pero es por excedente, es decir, yo puedo poner un límite o un techo hasta $10,000, yo voy a asumir todos los siniestros, ¿no? Bajo una modalidad de cuota parte. Pero si es que superan los $10,000 los incidentes, ¿no? Yo de los $10,000, si digamos, voy a poner como ejemplos, si mi techo es $10,000, ha sucedido y tengo una modalidad de contrato con el reaseguro de cuota parte para esa parte de los $10,000 para abajo, mitad, entonces si el siniestro fue de $5,000, yo asumiré $2,500 para coberturar ese riesgo y mi reasegurador $2,500 y llegamos a la cuota parte. Pero si el siniestro supera los $10,000, digamos es de $20,000, ¿no? Yo como compañía asegurador, hasta los $10,000 voy a tomar el 50%, es decir, $5,000.
y hasta los 10,000 va a tomar en cuenta mi reasegurador el otro 50%, 5,000. Y el excedente de los 10,000, ¿no? Por exceso, o el exceso, hasta los 20,000, lo va a cubrir en 100% la compañía reaseguradora. Entonces, en el neto, lo que la compañía reaseguradora va a tomar es de ese siniestro de 20,000, bajo esta otra modalidad que les estoy comentando, $15,000 de cobertura frente a los 20,000. Esa es otra modalidad. Y hay otra modalidad, ¿no? Está el catastrófico, que lo llama acá, tiene otro nombre, se me ha ido el nombre, ¿no? Que son seguros muy especiales, ¿no? Tipo Pumas, montos elevados, ¿no? Donde el seguro va a asumir yo diría, gran parte del riesgo, ¿no? Por decirte este tema de los Pumas, pero en el contrato la diferencia en la parte operativa es que, por ejemplo, en el tema de la modalidad de cuota parte sin excesos, ¿no? Solamente cuota parte, de acuerdo al contrato, esto es más masivo, entonces no necesito autorización del reasegurador para tomar los seguros, ¿no? Yo los tomo y se los hace de manera masiva, ¿no? O sea, están automáticamente, también se lo llama como modalidad automática, ¿no? Automáticamente están ya reasegurados. Con el exceso, también es automático, pero ese exceso, para ciertos montos, el reasegurador probablemente me pida que, si es seguro de vida, me pida que haga un estudio, si es un monto elevado, un estudio de salud, digamos, un análisis o un examen al corazón, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ya no es tan automático. Y para el tema catastrófico, ahí sí o sí le tengo que pedir, ¿no? Una autorización expresa del reasegurador para tomar ese seguro. Porque si yo tomo ese seguro sin consultar al reasegurador, sin informarle, el día que sucede ese siniestro, el reasegurador no me va a cubrir ese riesgo. ¿Por qué? Porque él ni lo ha conocido, ni ha dado su objeción, o su opinión, o su rechazo, ¿no? Entonces, esas son las diferencias. Y con eso no sé si he atendido tu consulta, Jaime. ¿Quedó claro? Ok. Sí, gracias. Perfecto. Entonces, ahora, dentro de lo que es el tema de seguros, ¿no? Es importante lo que les decía el otro día, dentro de los actores están los bancos. Y no lo he puesto ahí, pero forman parte del entorno cuando vean la crisis financiera y vean por qué también quebró esta empresa de seguros, ¿no? La más grande del mundo, ALG, van a entender de lo que estamos hablando, el tema de los recursos para inversión. Todo lo que cobramos de primas nosotros, porque no se olviden que las primas en la mayoría de los casos, ¿no? Nos generan recursos importantes, ¿no? Para cubrir obligaciones futuras. Las obligaciones futuras van a ser los siniestros que esperamos que van a suceder a futuro. Entonces, este dinero que tenemos hoy, ¿no? Van a formar parte de nuestros recursos para invertir, ¿no? Entonces, ahí entra el regulador donde nos dice, a ver, todo lo que has cobrado no te lo puedes gastar o distribuir dividendos o generar utilidades. ¿Por qué? Porque, digamos, hablemos de para ejemplificar lo que les digo, de un seguro de viajes, ¿no? Seguro de vida para viajes. Voy a tomar un viaje al exterior por 30 días, ¿no? Y me piden un seguro de vida, o sea, seguro de salud más. Entonces, yo voy a pagar hoy por ese servicio, hoy, que es 2 de septiembre, por los próximos 30 días a la empresa yo le pago $100, por decirles, de la prima, y la compañía esos $100, ¿no? Si en estos 30 días no sucede nada, esos $100 van a ser, por ponerlos como un ejemplo, un ingreso neto para la empresa, ¿no? Si digamos, descontando los gastos administrativos y todo lo demás, va a tener una utilidad, incluso que la podría registrar hoy, pero no es lo correcto. ¿Por qué? Porque hoy día he recibido los $100, pero tengo una obligación futura por una posible obligación futura por
los próximos 30 días, porque puede ser que yo necesite o me enferme al día 20, ¿no?, de mi viaje y necesite alguna atención médica. Entonces, los $100 ya no estarán, ya no será mi utilidad los $100, habrá que descontarle algo, ¿no? Entonces, la compañía de seguros, esos $100 que ha recibido hoy, no los puede gastar o destinar para otra cosa, más que considerarlo como un recurso para invertir, ¿no? No se puede ya llevarlo como utilidad. Entonces, este recurso para inversión, ¿no?, que acá está hablando, se refiere a eso. Todo lo que cobramos lo tenemos que invertir, ¿no? Y además, esa inversión no puede ser en cualquier papel, en cualquier valor, no. Tiene que tener cierto grado de seguridad, ¿no? Entonces, estos recursos para inversión son los recursos representativos de las reservas técnicas, de los márgenes de solvencia y de las retenciones a reaseguradores, ¿no? Entonces, en el fondo, o sea, las reservas y todo lo demás van a ser originados por estos cobros de primas, ¿no? Principalmente. De ahí van a salir el dinero para la reserva técnica. Esto ya es un tema quizás más contable que quizás lo puedo, si me permiten, vamos a hacer lo siguiente. Espérenme un segundito, voy a hacer lo siguiente. Estábamos acá, me voy a inventar una pizarrita, a ver si me funciona la idea. Ya, entonces, creo que sí va a funcionar. Me voy a inventar una pizarra. Entonces, todos, para los que no están afianzados con los estados financieros, ¿no? Esto es un balance general, ¿no? Y cuando estamos hablando de las reservas, estamos hablando de esto. Dentro del balance general, acá tenemos el activo, en toda esta parte. Y acá tenemos el pasivo, las obligaciones, ¿ya? Y acá tenemos el patrimonio, que son los aportes de los accionistas, principalmente, y las utilidades que se van generando. Entonces, si tenemos claridad sobre esto, lo que estamos hablando es cuando nosotros, a ver, ¿dónde está una gomita? Aquí me voy a... Ya. Cuando tengamos, cuando cobremos nosotros dinero por la venta de primas, vamos a tener un dinero en efectivo que lo vamos a poner en cajas, digamos, ¿no? En nuestras cuentas van a estar, ¿no? Porque una vez que tengamos este dinero acumulado en una cuenta de cajas o una cuenta de ahorro, una cuenta corriente que tengamos como entidad, entonces lo que nos pide es que nosotros tengamos que invertir esos recursos, ¿no?, de inversión. ¿Cuánto voy a invertir? Por eso se habla de recursos de inversión. Entonces, esos recursos de inversión, si digamos he cobrado, no sé, voy a poner 1 millón de bolivianos por venta de primas, ¿ya? Tengo 1 millón. Pero de ese millón, yo no tengo que invertir el millón necesariamente. ¿Por qué? Porque mi obligación futura, he vendido, vamos a hacer de cuenta que solo son parapentes, lo que les decía, y por la probabilidad de ocurrencia del siniestro y todo lo demás del millón, estoy seguro que voy a tener que pagar, ¿no?, como obligación ante los siniestros, por ponerles un número, 400,000 bolivianos, o digo dólares, estamos hablando en dólares, digamos. 1 millón, he cobrado en primas $1 millón y tengo 400,000 dólares de probabilidad de ocurrencia de los siniestros, por el cálculo y todo lo demás. Entonces, estos 400,000 para mí es una obligación futura, ¿no? Entonces, va a estar en el pasivo, pero no es una obligación, no es una deuda, es una posible obligación, una probable obligación por los siniestros que puedan suceder. Como es una probabilidad nada más, entonces yo tengo que tener un importe que se llama reservas, ¿no? Las reservas técnicas o reservas matemáticas. Estas reservas son un pasivo, es como las previsiones, ¿no? Bueno, no tanto como las previsiones, porque en la banca las previsiones están dentro del activo, pero estas reservas, ¿no?, es lo que yo debería tener como un colchón de dinero para hacer frente, porque se va a constituir en una obligación, si es que suceden estos siniestros, se materializan, voy a tener que pagar 400,000.
¿De acuerdo a qué? De acuerdo a mi cálculo de cálculos actuariales y todo lo que vamos a ver más adelante en la parte técnica, va a salir de ahí estos 400.000. Entonces, yo cobré 1 millón y el regulador me dice, mínimamente tus recursos de inversión tienen que ser 400.000 o más, ¿no? Entonces, 400.000 yo tengo que tener invertidos para hacer frente a estas reservas. ¿Y por qué tengo que tenerlos invertidos no en cualquier papel, sino en papeles que sean líquidos, con calificación AAA y tiene una serie de requisitos, ¿no? ¿Por qué? Porque el grado de hacerlo efectivo o líquido en el menor tiempo posible cuando yo necesite, tiene que ser tal que tengo que recuperar pues esos 400.000. No podría invertir, por ejemplo, estos 400.000 en casas, ¿no? En inmuebles. ¿Por qué? Porque cuando yo necesite la plata voy a tener que vender los muebles y va a tomar tiempo eso, ¿no? No lo voy a vender en un día, en 2 días, incluso quizás lo voy a vender en años, me va a costar vender, entonces no es un recurso líquido. Por eso es que los recursos de inversión tienen que ser lo más líquidos posibles, ¿no? Ya, entonces, de esto estamos hablando cuando hablamos de reservas, ¿no? Y también estamos hablando de esta parte de los recursos de inversión. Siempre los recursos de inversión tienen que ser mayores o iguales a las reservas, a las obligaciones, y eso es lógico. Y con el excedente que tengo, bueno, ya podría ser quizás inversiones mucho más agresivas, ¿no? Entonces, mucho va a depender de cómo yo calculo el tema actuarial. Aquí voy a aprovechar de lo que hablábamos el otro día, de riesgos, voy a empezar a hablar de riesgos. Si yo me confundí, me he equivocado en calcular mis reservas, ¿por qué? Porque mi cálculo actuarial decía que voy a tener un accidente cada 560, pero realmente me equivoqué. En lugar de uno, son 100 accidentes cada 560. Entonces, el riesgo del seguro que yo he ofrecido ha estado mal calculado técnicamente. Esta obligación se va a disparar, ¿no? Pero no se va a disparar por la probabilidad, sino se va a disparar por la ocurrencia. Y por tanto, mis 400.000, o sea, voy a tener más de 400.000 en siniestros que pagar, y mi reserva, ¿no? Y quizás el 1 millón va a ser insuficiente para cubrir estos incidentes que yo he tenido, que puede ser que sean, por decirles, 1.2 millones que tengo que pagar en siniestros, ¿no? Yo vendí 1 millón de primas, entonces no me va a cubrir ni siquiera eso. ¿Qué quiere decir? Voy a tener que perder y tener que afectar mi patrimonio, o si mi margen de solvencia está por debajo de lo que pide el regulador, voy a tener que incrementar un capital de 200.000, ¿no? En función a esto. Entonces, esa es la importancia de lo que estamos hablando cuando hablamos de lo que son las bases técnicas, los cálculos actuariales que vamos a ver para todos los productos. Esa es la importancia de no equivocarse, ¿no? Si hemos calculado 400.000 en siniestros, tienen que ser cercanos a 400.000 o por debajo, y estaremos teniendo una buena gestión. Si ha superado esto, si nos hemos equivocado y llegamos a este escenario del 1.200.000, ¿no? Y habremos hecho un mal negocio, ¿no? Lo que les decía la anterior vez, habremos hecho un mal negocio y por ende voy a afectar el patrimonio. O voy a tener que pedir, si soy el gerente, voy a tener que pedir platita a los accionistas. Y los accionistas me van a votar, ¿no ve? O sea, esa es la diferencia. Entonces, de eso estamos hablando. Cuando hablamos de recursos para inversión, la reserva matemática, ya la he explicado, es la suma de las reservas matemáticas de los seguros directos más las reservas matemáticas de reaseguros aceptados de una entidad aseguradora. Estamos hablando de todas las obligaciones, los riesgos que estamos asumiendo, tenemos que cuantificarlos y ponerlos en reserva y tener un recurso de inversión, un dinerito para hacer frente, lo que les he mostrado acá. Tener el activo, los recursos de inversión acá, y en el pasivo la reserva, las obligaciones.
Y este es uno de los indicadores principales sobre los cuales, si ustedes van a llegar a gestionar alguna entidad de seguros o estar analizando las empresas de seguros, ¿no? Este es en números los indicadores principales o las cuentas principales que se tienen que fijar a la hora de gestionar. Lo demás es importante, sí, pero si fallamos acá, quiere decir que estamos fallando en todo, por si acaso, ¿no? Ese es como el motor. Luego hablamos de las reservas técnicas, ¿no? Es el valor correspondiente a pasivos emergentes de las operaciones del seguro y del reaseguro que las entidades se encuentran obligadas a constituir y mantener permanentemente mediante procedimientos de cálculos preestablecidos, ¿no? Las reservas técnicas y las reservas matemáticas. La diferencia va a estar en el tipo de seguros, por si acaso, ¿ya? Las reservas matemáticas, por ejemplo, estamos hablando más en lo que son los seguros de vida, ¿no? El tema de la reserva para, el tema, por ejemplo, de la pensión, las pensiones por invalidez, ese tipo de cosas. ¿Ya? Muy bien, entonces, aquí ya vamos a, quiero ver la hora. Wow, justo estamos a las 9. Simplemente, por las preguntas que hacen nos hemos demorado, pero me parece muy, muy interesante. Me gusta que sean preguntones y vamos a igual acabar con el curso, no se preocupen, con lo que estaba previsto. Entonces, acá he puesto un ejemplo, ¿no? De qué criterios debemos considerar para este módulo, ¿no? Es decir, la idea de esta lámina es ya tener los casos de los ejemplos que les decía, ¿no? En el caso de los siniestros que se han pagado por el tema del Puma Katari, ¿no? Esto ha sido el 18 de junio de este año, ¿no? El 2020. Fortaleza pagó 80 millones para reponer los daños a los buses Puma Kataris. Ha sido una noticia bomba, digamos, en el tema para la industria de seguros, porque este tipo de coberturas no todos los años se pagan por la importancia de los montos y lo demás, ¿no? Han sido 66 los buses afectados, y como les decía, en términos de probabilidades, yo pienso que nadie ha calculado la ocurrencia de este evento, ¿no? O sea, lo mismo que el COVID, ¿no? José, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono? Estamos escuchando José Silo. Otro de los ejemplos emblemáticos en este tema, ¿no? Es, en su momento, fue el tema de la boliviana, Cia Cruz, que terminó de pagar la póliza de un seguro por una turbina en lo que fue la estación generadora de electricidad Guaracachi, ¿no? Es una turbina. Lo curioso fue que acá lo quemaron porque, bueno, lo quemaron el primer día o el segundo día de funcionamiento, creo, de esta turbina, ¿no? Y bueno, entre las noticias que salió es que, por ejemplo, el gerente, creo que de esta planta, de esta generadora de electricidad, no me acuerdo si es hidroeléctrica o creo que es hidroeléctrica, ¿no? Porque hay otras que son generadoras a gas, y esta no sé si es hidroeléctrica o generadora de electricidad, pero con gas, con la energía del gas, ¿no? El otro es con la energía del agua, las hidroeléctricas. Pero la turbina esta, el que compraron, lo quemaron en los primeros días de funcionamiento. Ha sido como que nosotros nos compramos un nuevo equipo, lo enchufamos a 220 y había sido 110. Claro, no conocíamos, ¿no? Por eso, entonces, algo así. El gerente de esta planta creo que era un médico, ¿no? De profesión. Y lógicamente el error que ha ocurrido es por desconocimiento, pero bueno, al final quien tuvo que pagar los platos rotos fue la compañía de seguros, ¿no? Por montos elevados. Y acá se pagó 11.700.000 por todo ese daño, ¿no? Es termoeléctrica, ese es el término correcto. Cuando es generadora de gas es termoeléctrica y la otra es hidroeléctrica, ¿no?
Gracias, Jaime, por la aclaración. Carlos pregunta si la empresa aseguradora debe ser a la vez más liquidable que rentable. Pregunta muy difícil de contestarla. O sea, académicamente y conceptualmente te puedo decir que lo prioritario es la utilidad. Como empresas tenemos que buscar aseguradoras la utilidad para garantizar la sostenibilidad de la empresa en el tiempo. Pero por experiencia te puedo decir que es más importante la liquidez en el tema de seguros. Priorizar la liquidez, ¿para qué? Para garantizar que se siga operando con el negocio, y la utilidad obviamente la vas a generar en función a cómo te vayas desempeñando, ¿no? Pero puede ser que tengas, como que a mí me ha tocado gestionar empresas la empresa con pérdida, pero con bastante buena liquidez, ¿no? Entonces, la experiencia me dice que hay que priorizar la liquidez. Eso es lo que te puedo contestar, Jaime. Con esta aclaración y esta transparencia hemos terminado. Yo creo que podemos parar la clase, es hasta las 9, o si quieren podemos avanzar un poquito para ver los criterios de sostenibilidad que debemos considerar, pero lo veamos el viernes. Vamos a tratar de que el viernes cerremos toda esta parte conceptual y ya incluso empezar con ejercicios. Les voy a pedir que para el viernes en la clase tengan lista una calculadora, puede ser de su equipo o de su celular, pero algo a mano, por favor. ¿Ya? Para el viernes. Y por otro lado, para ver el enlace, voy a dejar de compartir esto. En este momento les voy a poner en el chat del Zoom, les he puesto el enlace del documental que está del video, ¿ya? Así es que cópienlo y por si acaso se llama, a ver, Inside Job, el documental, o lo buscan como aquí se los voy a poner. Inside Job. Y hay varias versiones en inglés, hay una que está, en ese enlace está como doblada al español, ¿ya? Así. Entonces en el internet lo van a ver, lo tienen ahí. Y bueno, entonces nos veríamos el viernes. El viernes voy a hacerles un par de preguntas para que me puedan responder en línea sobre este documental, pero más orientado al tema de seguros y a riesgos. Y así de esa manera les obligo a que se diviertan con y disfruten del video, del documental, ¿de acuerdo? Muy bien, si no hay ninguna consulta más, nos estaríamos viendo el viernes. José, creo que quieres complementar. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Sí, buenas noches, señores estudiantes. No, una recomendación, por favor, a los señores estudiantes. Les había comunicado, por favor, que tienen que colocar nombre y apellido, por favor, a la hora de ingresar al Zoom. Tengo estudiantes que están con Pat Jaime, están con Noelia, hay uno con Riesgos 1. Por favor, son 36 estudiantes, estimado licenciado, y yo mañana, el viernes, le voy a ayudar a tomar asistencia porque son muchos estudiantes, y yo le voy a dar todo el detalle. Tal vez hay 43 estudiantes en este momento, quiero ver si están duplicando, por favor, otros manejan el celular y su laptop, por favor. Así que el día viernes yo controlo lo licenciado la asistencia. Y les pido, por favor, a los estudiantes que pongan su nombre y apellido, así es más fácil llamar a la asistencia, licenciado. Yo se lo llamo el día viernes, licenciado, no se preocupe. Gracias, te agradezco, José. A usted. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, estudiantes. Buenas noches a todos. Entonces, véanlo y mañana les voy a enviar